esta mañana. Bendito seas, Espíritu de Dios. Te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias porque estás aquí. Esa presencia sublime de Dios está aquí. Y solamente los sensibles de corazón, en su corazón con Él lo pueden experimentar. Ese silbo apacible está en esta hora inundando este lugar. Silbo apacible, Señor. Bendito seas. Ese fue el silbo apacible que sacó a Elías de la cueva, de la depresión y del temor y de la angustia. Ese es el mismo silbo apacible que en esta hora está aquí para sacarte a ti también. Hoy tenemos una palabra de Dios que se llama solo con una palabra que Dios te diga. Amén. Así que repita conmigo y diga, solo con una palabra que Dios me diga. Y eso es más que suficiente. Amén. Compartan la transmisión los que están acá, que puedan compartir la transmisión. Y bueno, ya pasó el congreso, ya pasó la boda del año. Ayer estuvimos celebrando el matrimonio de Wilder y Ercilia, una bendición. Nos gozamos, comimos, repetimos. ¿Ves? Habían uno diciendo, no, pero pastor, si tú sabes que los buffets ya es una porción. Y nos dieron doble. Y quién sabe, algunos comieron hasta triple. Pero gloria a Dios. Y bueno, todo quedó bien hermoso, todo el servicio, los novios, Ercilia estaba hermosa, bien ataviada como la Biblia dice. Y todos los pastores estaban lindos, mi esposa estaba hermosísima también. Imagina. Sí, mira. Uy, ¿quién es esa hembrita? Gloria a Dios. Sí, todo quedó lindo y qué bueno, amén. Ha sido una boda muy especial porque Ercilia, bueno, yo creo que esa es una costumbre más de los pueblos, de las poblaciones, de ser muy entre ellos, que el amigo, el vecino. Y ella invitó aquí a la congregación, a la mayoría, a muchos, y fue un tiempo muy bonito. También unos no pudieron ir por contratiempo y agradecemos a los que no fueron, lástima que no fueron de verdad, porque una boda, una fiesta, uno no rechaza eso. Sé que hubo inconvenientes de salud de muchos, pero por el otro lado nos convino a otros. Ya. Hubo más comida, pero de verdad que lamentablemente hubo un personal que no pudo venir de Santa Ana, donde son los novios, porque una familia grande que venía y se agriparon. La hermana Yameri y el señor Víctor están en el hospital con el tema del pie, de la herida que tiene en el pie. Y así se presentaron contratiempos con familiares de personas que habían sido invitadas al matrimonio. Amén. Vamos a entrar a la palabra. Y repito el título de esta palabra, si me pueden editar la transmisión para que solo con una palabra que Dios te diga. Amén. Hoy quiero, bajo la guía y la unción del Espíritu Santo, llevarlos a salir de toda circunstancia solo con que Dios te lo diga. Amén. Así que repítalo, solo con que Dios me lo diga. Y acompáñenme al libro de Isaías 55.
Y yo tengo una promesa, esta no es lo que voy a leer, pero en Isaías 55:5, y hasta me quiero mandar a hacer unas camisetas. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando yo recibí esta palabra, que el Señor dijo, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Yo termino, Dios me dio dos palabras, recuerdo, bueno, entre tantas, pero las que recuerdo, Él da una cuota inicial. Cuando yo recibo esta palabra, gente que no te conoció correrá a ti, yo salí de la casa después que recibí la palabra, iba para la iglesia y llegó un pelado como corriendo. ¡Hey! Llévame a la iglesia que yo quiero cambiar. Él fue a la iglesia, eso fue allá en Los Almendros, Iván. Pero un día también, no me acuerdo cuál fue, ocurrió algo. Yo ese día salí para el servicio de jóvenes con un buzo blanco, un jean también así blanco y unos apaches. Y como ya sabían que yo soy cristiano, una muchacha hace así. Y yo pensé, miércoles está diciendo, oye, este evangélico, ¿cómo viste o qué? Dije yo ya. Pero recibí una palabra en el servicio y me dijo, si tú supieras lo que la gente siente cuando tú pasas al lado de ella. ¿Ya? Y Dios me lo confirmó muchas veces. Ahora yo no paro pendiente. ¿Qué sintió? Pero por causa de la presencia de Dios ocurre. Y ahí está en la Biblia, Eliseo, la tsunamita decía, este es un varón santo de Dios, cuando lo veía pasar. Isaías 55, versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Amén. Cuando Dios te da una palabra, hará lo que Dios quiere. Así que cuando tú estés en una circunstancia difícil, cualquiera que sea, tú le vas a decir, no se hará lo que tú quieres, sino que se hará como la palabra de Dios dijo, que lo hará lo que Él quiere. Amén. Aleluya. Eso es lo que tenemos que tomar. Y en Mateo 8:8 dice la palabra del Señor. Amén. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Por eso, ¿cómo se llama el título de hoy? Solo con una palabra que Dios te diga. No siempre vendrá la palabra a través de un versículo bíblico, como Dios me habla y yo le digo, a mí tú me hablas bíblicamente, Señor. ¿Verdad? Pero también Dios lo hablará a través de otras circunstancias, a través de otra manera, pero que viene de parte de Dios. ¿Ok? Un ejemplo. Cuando el Señor le dijo a Moisés, no clames, continúa. Recuerdo que cometí un pecado contra Dios en todo mi proceso. Y para mí era grave. De hecho, sí era grave. Pero Dios venía tratando conmigo a llevarme allá, a más. Y como ya era un asunto que ya había sido tratado con Dios y por Dios y ya todo estaba claro, el Señor no me dejó que orara. Me dijo, no clames a mí, continúa. Entonces normalmente nosotros los seres humanos tiene que haber un juicio, ya, tiene que haber un proceso, tiene que haber aquello. Y nuestra mente natural dice, no Señor, es que yo te fallé y tengo que pagar, tienes que ponerme condiciones. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Hazme como a uno de tus jornaleros. Y ni siquiera el papá le respondió palabra. Entonces Dios me dijo, no clames, marcha. Entonces eso me sirvió. Me levanté como si nunca le hubiera fallado al Señor. Amén. Solo con una palabra que Dios te diga.
Vamos entendiendo, ¿verdad? Eso me lo dijo Dios, eso es bíblico. No clames, marcha, sigue. Porque eso fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando estaba frente al mar. ¿Para qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pero Dios va a usar a otros. Y recuerdo cuando fui a ministrar mi primer ayuno en una célula. Por eso, líderes, abran células, porque allí se van a desarrollar más sus ministerios, porque vas a empezar a pastorear gente. Y ahí Dios te prepara. Y recuerdo que empecé a buscar a los líderes de esa época, mis amigos. No, estoy ocupado, no puedo ir a ministrar esto ayuno. No, estoy ocupado. El otro, ninguno podía. Y yo me acerqué donde el pastor Emil. Y le dije, pastor, es que voy a ministrar un ayuno donde esta familia, él ya conocía qué grupo tenía y todo. Pero no puede no tengo un líder que conocer. Y él me dijo, ve que Dios te va a usar. Cuando él me dijo eso, ya, yo lo tomé de parte de Dios y me fui. Y en ese tiempo, mi esposa, que éramos amigos, yo le estaba contando, no, imagínate que no consigo ni un líder que me acompañe y voy a ministrar un ayuno. Y me dice, bueno, yo te acompaño. Y solo éramos amigos ni nada, o sea, nada de nada, pero Dios lo sabía. Dios lo sabía. Miren cómo es la cosa con el propósito de Dios, que ustedes conocen ya la historia, no sé si Jaime, que yo cuando llegué a la iglesia llegué noviado, llegué con otra persona y a esta persona estaba tratando de empujarla para que me acompañara, para que sirviera conmigo. Nunca lo hizo. Y yo iba 5 cuadras adelante y me hacía regresar las 5 cuadras para decirle, pero vamos. Y no debe ser así. Y con mi esposa fue al instante. Y una vez más Dios confirmaba, esta es. Amén. Iba hacia los almendros. Amén. Bueno, iglesia, en esta hora yo he venido a decirle de parte de Dios que necesitas que Él te hable y todo va a cambiar desde lo espiritual y emocional hasta lo natural. Con que Él te lo diga. Hay que hacerlo, hay que actuar. El pastor Ricardo Rodríguez enseñó acerca de esto hace muchos años, una de sus prédicas, ya ni me acuerdo. Y él dice que lo operaron de una hernia. Entonces él llegó donde el doctor y él caminaba así todo el tiempo con la hernia. Por la recuperación. Y el doctor lo ve y se preocupa, pero ¿y usted por qué camina así? La cirugía, doctor. No, pero si ya usted está bien y puede caminar normal. Ah, bueno. Es que no es mentira. Tu mente, cuando te dice algo, y tú, hasta el cuerpo te manda una información, y tú la crees, tú la vives, ¿verdad? Quien lo vive, pues, yo tengo ahora una palabra, quien lo cree, es quien lo vive. Patenta esa palabra, Daya. Quien lo cree, es quien lo vive. Y por eso, con que Dios te lo diga, será suficiente. Le voy a compartir varios ejemplos bíblicos acerca de esto. Y vamos, acompáñeme a primer libro de Samuel. Capítulo 30. Leamos. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer los primeros 8 versículos y después leemos el versículo 19. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 30, desde el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclab al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclab, y habían asolado a Siclab y le habían prendido fuego y se habían llevado a cautiva a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas.
para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo por culpa del pastor. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar y hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Con solo una palabra de Dios, David se fue. Y miren lo que dice el versículo 18. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a esa palabra. Y solo Dios se lo dijo una sola vez. Una sola palabra que Dios le dijo. Y fue y actuó. Amén. El centurión romano, Mateo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se acuerdan que leímos 8:8? Señor, solo di la palabra y mi criado sanará. Y después le dice el versículo 13: como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Es más, el centurión romano fue el que escribió: quien lo cree, quien lo vive. Gloria a Dios. Otro ejemplo, Salmo 107:20. No, perdón, mentira, me estoy adelantando un poquito. Jesús mismo, Mateo 8, 16 y 17. Ahí mismo en Mateo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Solo con la palabra. Amén. Empezando Mateo 8, este capítulo se lo recomiendo que lo lean, es muy interesante porque habla de una serie de milagros que hizo Jesús. Yo creo que aquí está para ver hasta la mujer del flujo de sangre. Hay como 4 milagros solamente en Mateo 8. Y hay un leproso que le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él dijo: quiero ser limpio, y lo tocó y se sanó. Entonces, con solo una palabra que Dios te diga, suficiente. Amén. Versículos bíblicos que nos muestran el poder de su palabra. Ya les leí Isaías 55, 10 y 11. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que hace que la tierra germine, produzca, da semilla al que siembra, da pan al que come. Dice: ella no regresará vacía, será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Dice: y hará lo que yo quiero. Amén. Así que hoy tenemos una nueva palabra de Dios y usted le va a decir a las circunstancias, y toma nota de eso, es lo que Dios hará lo que dice su palabra, lo que Él quiere. El Señor dice: hará lo que yo quiero. Amén. Si nos vamos al Salmo 105, encontramos por ahí versículos 17, 18 en adelante. Hablan de José, donde dice: envió delante de ellos un varón, el cual fue puesta su persona en la cárcel hasta que se cumplió su palabra. Dice: el dicho de Jehová le probó. Y está hablando de José. Salmo 105, 104, ¿ok? Y está hablando de José, que recibió una palabra de Dios y fue puesto preso. Llegó a ser esclavo. Lo difamaron. Pero la palabra que Dios dijo de José hizo lo que él quiso.
no lo que Faraón quiso, no lo que Potifar que lo metió en la cárcel quiso, no lo que la mujer de Potifar quiso hacer contra él, no lo que sus hermanos quisieron hacer. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Con solo una palabra que Dios te diga. Y José recibió una palabra y que lo echaron en una cisterna. El odio de sus hermanos, esclavo en Egipto, lo intentaron abusar de él, pero la palabra de Dios hizo lo que Dios quiso. Ninguna de las circunstancias que vivió José lo ahogó, porque el Señor dijo: cuando yo doy una palabra, hará lo que yo quiero. Aleluya. Amén. Aplauda al Señor. Amén. En el Isaías 61 habla de Jesús. Y en Lucas capítulo 4, versículo 19 más o menos en adelante, Jesús lee el rollo del libro del profeta Isaías que hablaba de él mismo. Y cuando Jesús lo lee, le dice a todos los presentes: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Poderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Miren, Salmo 107, versículo 20. Dice lo siguiente, la siguiente frase: envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? De su ruina. Tremendo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Con solo la palabra. Amén. En Números capítulo 11, versículo 18 al 20, también está el pueblo que murmuró contra Moisés, contra Jehová: queremos carne, queremos carne. Y viene Dios y le dice a Moisés: dile a ese pueblo que me han irritado y que le voy a dar carne, no un día, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes, hasta que le salgan por las narices, hasta que la aborrezcan. Tremendo. Y Moisés dice: Señor, toda la gente que se va a necesitar para darle carne a todos ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: verás a ver si se cumple o no mi palabra. Y Dios cumplió su palabra. Le dio codornices, comida de reyes. Amén. ¿Y cómo hago yo para experimentar eso? Aquí es donde esto se pone mejor todavía. ¿Cómo hago yo para experimentar eso? Y este es importante, ¿sabes? Porque unos sí y porque otros no. Y aquí es donde aplica ya todo lo que vamos a leer a continuación. Y lo primero que usted tiene que saber es que para que eso se cumpla, tienes que ser llamado por Dios. Primera Samuel 16:1. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo deseado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Saúl lo quiso el pueblo, pero Dios lo escogió y lo llamó a petición del pueblo. ¿Ok? Y mientras Saúl estuvo aceptado por Dios, a Saúl le fue bien, ganó batallas, hasta que fue desechado. Por eso tienes que ser llamado por Dios. Y Dios le dice a Samuel de Isaí de Belén: me he provisto de un rey. Dios llamó a David. Hay muchos pasajes. Creo que 2 de Samuel 7 nos habla de cuando Dios le envía al profeta Natán para decirle algo a David. Y le dijo: yo te tomé de detrás del redil de las ovejas y te puse por príncipe de mi pueblo. Dios lo llamó. Usted tiene que entender que Dios
te llamó. Tienes que entender el llamado de Dios. Eso te va a dar seguridad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no importa. Amén. Nosotros tenemos claro un llamado de Dios. Y lo que Dios nos manda a hacer, lo hacemos. Y aunque nos dicen no se puede, o nos han dicho no se puede, así no es, nosotros lo hemos creído y lo hemos hecho. El proyecto hace poco, que fue aprobado por el gobierno, más de un montón de pastores y de gente con miles de proyectos se quedaron sorprendidos. Mi pastor, que está al frente de donde yo estoy vinculado, yo sé que en su momento tampoco lo vio posible. Otra persona que me iba a apoyar, que quizás tampoco lo vio posible. Pero cuando lo vieron posible, wow. Como con Pedro, este pescador. Pero si tú eres llamado, a ti no te importa lo demás. Amén, porque tú eres llamado. Lo segundo, hay que tener una comunión con Dios continua. Y quiero que me acompañes. Bueno, miren, yo le quiero leer esto. Vamos a leer esto, a ver. Versículo 13, cuando ya ni siquiera había sido tenido en cuenta David en la reunión de los llamados a ser ungidos. ¿Cierto? Ni se acordaba. Y no tienes más hijos. Sí, está el menor. O sea, David no contaba. ¿Verdad? Entonces, en tus hijos tienen que contar todos. Todos son importantes. Miren lo que dice cuando ya David viene. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Llamado, ahorita hablamos de ungido, pero llamado, pero que estoy hablando de que el segundo punto es comunión con Dios continua. Y dice que de ahí en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hay algo que explicó el pastor Rodríguez sobre este versículo. Dice, y de ahí en adelante el Espíritu de Dios vino y lo llevó hasta arriba. Algo así. Porque la Biblia dice que el camino del justo es hacia arriba. Y que el Señor nos lleva de triunfo en Cristo. El Señor no nos lleva de dificultades en dificultades. Aunque para que haya un triunfo hay una... Pero la Biblia no habla de dificultades. Nos lleva de triunfo en Cristo. Ni de derrota, ni de fracaso, ni de aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le librará el Señor. Amén. Por eso te estoy diciendo, solo con una palabra que Dios te diga. Y con una palabra que Dios te diga es para siempre. La viuda, la tsunamita, que atendía a Eliseo, no tenía hijos. Viene Eliseo y le dice, el otro año para esta fecha estarás abrazando un hijo. No hagas burla de tu sierva. Ese era su aflicción, su dolor, su tristeza. No hagas burla de tu sierva. Pero al siguiente año, como lo dijo el profeta, ahí estaba el hijo de la tsunamita. Pero cualquier día el hijo de la tsunamita dice, ¡ay, mi cabeza! Y cayó y murió. Y esta mujer se fue ya. Y cogió al profeta. Y le dijo, yo no te pedí un hijo. Y se le volcó a los pies y lo abrazó. Yo no te pedí el hijo, tú me lo diste. Y el profeta fue y resucitó al hijo de la vida. Amén. Porque es que Dios dijo una palabra. Lo que Dios da, nadie te lo puede quitar. Amén. ¿Se acuerdan de una canción de la época de la hermana Yameri, de mi suegra? Y yo era niño, pero era de Barranquilla. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Eso es entre nosotros, ya dejémoslos a ellos así. Gloria a Dios. Entonces, tienes que tener comunión continua con Dios. Ahora
acompáñame a segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versículos 1, 2. Dice, estas son las palabras postreras. Escúcheme esto. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Eso lo dijo David ya después de mucho tiempo. Ya había huido, Saúl lo había perseguido, creo, y fue constituido por rey, pero ya él estaba en el final de sus días. Y una de las cosas que hace que una palabra de Dios que te diga, te levanta, te sana, eso se construye. Hay milagros de milagros. Hay gente que llega por primera vez a la iglesia y Dios es un consentido con ellos. Y ven, ay, experimenté porque Dios necesita que se afirmen. Y empieza a irles bien. Y empieza, ¿verdad? Entonces Dios los trata así. Ellos contentos, ¿para qué? Para que más lo busquen. Amén. Pero después dice, ahora vamos a ver si se va a quedar. Amén. Pero siempre ese es el proceso. Entonces, comunión continua. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Comunión continua con Dios. Así es que se conoce a Dios profundamente. Te vas a hacer tan sensible que ya te vas a relacionar a Dios como una prédica que yo prediqué, conociendo a Dios por esencia y no solamente por palabra. Y en la oración tú conoces a la persona de Dios. Por eso la oración era que yo le puse este título, es la atmósfera de Dios. Y con el tiempo tú empiezas a relacionarte con Dios y ya tu relación con Dios no está sujeta al momento de oración que tú sacas todos los días. Se expande, se va contigo para la calle, se va contigo para cualquier parte. Y David lo enseñó en el Salmo 139, cuando dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy para el cielo, allí estás tú. Y David vio visiones de Dios. Si me voy para el lugar de los muertos, aún allí tú estás. Y David pasó por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Ves? Él lo sabía. Si me voy al extremo del mar, bueno, la Biblia no muestra que David alguna vez se fue por el mar. Pero dijo, si me voy al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si me escondo de las tinieblas, ni siquiera allí, aún allí tú estás. Amén. El pastor Rodríguez compartió un testimonio cuando empezó a experimentar esto de la presencia del Espíritu Santo. Y él contó que un día llegó una mujer llorando, oren por mí. Y dijo, ¿qué pasó? Es que yo estaba aquí cerca, en una residencia, en una fiesta de la empresa, le iba a ser infiel a mi esposo con mi jefe. Pero yo sentí una presencia hermosa, algo, y me sentí sucia y dejé a ese hombre ahí tirado. Y me vine corriendo y hasta aquí llegué. Una muchacha que se iba a suicidar, una voz le dijo, bájate del bus. Y ellos estaban ministrando en una campaña en la calle. La comunión con Dios continua es la que va a llevar a que en los momentos una palabra y te levanta. Y eso fue lo que ocurrió a David en 1 Samuel 30. Estaba en las guerras de Jehová y de repente el enemigo se le metió. Unos merodeadores, eran unos merodeadores, eran como para decir, como decir, oye, eso es un raterito de celulares. Eso eran unos merodeadores, pero se le llevaron a la gente. Eran bravos y se le llevaron a la gente. Y lo iban a apedrear. Él se angustió. Todo el mundo dijo, por culpa de David vamos a apedrearlo. Y David, espérate, tráeme dice la Biblia que él se angustió, pero se fortaleció en Dios. Y dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. El efod lo usaban los sacerdotes y tenían unas piedras donde representaban las 12 tribus de Israel. Y él fue y se puso el efod, el mismo David. Y hay veces que no, tú mismo te tienes que poner el efod.
el efod es tu propia comunión con Dios. Señor, los perseguiré, persigue. Él le preguntó a Dios 2, 3 cosas. Los perseguiré, recuperaré todo. Y el Señor le dijo, ve, síguelo porque recuperarás todo. Y con solo una palabra que Dios te diga, entonces tú lo verás. Pero esto se va construyendo en una comunión continua. A veces, ¿verdad? Como hay un dicho que dice, ¿qué crees que por tu linda cara? Y es verdad. Y así llegó Naamán. Naamán creyó que por su linda cara, porque era el general del ejército, entonces tenía que salir elección. Llegó el general, vamos a hacer la gran oración. Mira Jehová, ni lo atendió. Dile que se meta en el río Jordán, porque él creyó que era por su linda cara. ¿Sabes qué? Después que tú construyes confianza con Dios a través de la comunión, después que tú construyes esa íntima relación con Dios, entonces ahí sí va a ser por tu linda cara. ¿Ves? Esther fue escogida por Dios y para presentarte ante Asuero no llegó por su linda cara. Se metió en 3 días de ayuno. Cuando se presentó ante Asuero, ahí sí fue por su linda cara. Porque tenía la gracia de Dios. Y a mí me llamó la atención algo que dijo Kay Lewis en algo para parejas con el rey. Me dijo, Esther le tuvo que haber hecho una buena velada íntima y sexual y todo al rey para que él haya hecho eso. Ajá. ¿Ves? Porque cuando él llamaba a la reina, quería compartir con ella, pero era para tener intimidad. Pero el rey era el que la llamaba. Y aquí ella se metió por su linda cara. Tremendo, ¿verdad? Entonces entendamos que para que usted diga una palabra que Dios me dijo y ocurrió, esto se construye con comunión. Tercero, su palabra de verdad en tu boca. La palabra tiene que ser verdad en nuestra boca. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No hay nada peor que tú como ministro no tengas credibilidad. Yo no le creo a la predicación de ese hombre. Por tus hechos o por nuestros hechos. Nosotros predicamos más con lo que hacemos que con lo que hablamos aquí. Y eso es más importante. Y la mujer sunamita, no, esto no fue la sunamita, esto fue la viuda de Sarepta. La de la harina, que se multiplicó, que le iba a preparar un poquito y se iba a echar a morir. Se le muere el hijo. Y es, ay, tú viniste aquí a recordarme mis pecados. ¿Ah? Llegaste tú, le echó a seguir, le echó al profeta. Llegaste tú aquí y muere el niño. ¿Verdad? ¿Cierto? Desde que llegó, la cosa se puso fea. Y el profeta, y ella había visto el milagro, la harina no escaseará. Y ella tenía un poquito de harina y comió muchos días. Comió los días que hubo la sequía, 365, ¿qué? 365 días, un año completico creo que fue. No, 3 años y medio. Comió por muchos días, 3 años y medio. La última harina. Y esta mujer se le muere el hijo y viene y le echaca al profeta. Y el profeta dice, Jehová, ¿verdad? Tú me mandaste aquí y se le muere el hijo. Y entonces, Señor, entonces se le puso el niño encima, lo oró, le puso el báculo. Y el niño tosió y volvió a la vida y se lo entregó. Entonces, esta mujer que había entrado en duda, viene y le dice, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dele un aplauso a la palabra de Dios.
Amén. Y termino con este. Ojo, ¿cómo hago yo para experimentar eso así? Llamado por Dios. Comunión continua, su palabra, verdad en nuestra boca. Y cuarto, y usted tiene que ser ungido. Primer libro de Reyes. Normalmente los que estudian teología y esas cosas y que no están de acuerdo con manifestaciones del Espíritu Santo, ellos creen que eres ungido y ya. Pero esto se experimenta, se siente, se vive. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 12 y 13, de David, ¿no? Primer libro de Reyes les dije. 16, 12. Entonces yo me equivoqué. Es primera de Samuel, me equivoqué, es primera de Samuel, voy a corregir aquí. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ungido. Salmos 89, 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Amén. Esa palabra me la habló Dios a mí en el Salmo 89. Y la ha cumplido en mi vida. Usted tiene que ser ungido. Sin unción, ¿para qué predicar? Usted tiene la unción y usted puede ser la persona más pasiva. Había un pastor que Dios usó, pero poderosamente, que él leía. O sea, predicaba leyendo. Y eso es aburridor, porque eso no hace que tú interactúes con. Es del siglo pasado, antepasado. Pero este hombre predicó y que pecadores en manos de un Dios airado o algo así. Y él leyó. Y esa gente empezó a agarrarse de las columnas del templo y decía, ¡ay! Literalmente la gente se estaba sintiendo que sus almas se iban para el infierno. Y estaba predicando, leyendo. Pero es que no fue eso. Es que estaba ungido. Amén. ¿Usted cree que David mataba osos y leones por su linda cara? Mira, y él sí la tenía linda, rubio y hermoso. Amén. Viste, Samuel me está entendiendo más que ustedes. Entonces, David no mataba osos y leones por eso. Pero Dios te va capacitando. Y la unción sí crece, sí aumenta en nosotros. Se mató osos y leones y después vino un gigante. ¿Cuántas veces cuando yo entendí lo que nosotros somos, el evangelio, el poder del evangelio, cuando yo entendí lo que es eso, hacen ya más de 15 años atrás, yo dije, no, tener una iglesia es fácil. Reunir a la gente es fácil. O sea, yo lo vi fácil. Y créeme que sí, pero ve, miren, hasta el día de hoy seguimos trabajando en que se llene el templo. Y Dios fue llevándome a entender todo eso. Trató conmigo. 15 años para empezar un pastorado, que apenas lleva 8. Ungido. La unción es el poder del Espíritu Santo sobre el creyente para darle la habilidad de hacer lo que Dios le ha mandado.
si usted no está ungido, no haga nada. No diga nada. Israel cometió un error mucho tiempo. Cuando llevaban el arca, los enemigos temían. Viene el arca, Dios mío, porque eso era efectivo. Eso era como cuando Messi estaba en su tiempo de gloria. Esa gloria está. Pero cuando estaba en su tiempo de gloria, nadie se enfocaba en los demás jugadores, sino en Messi. Israel, cuando iba con el arca, era algo parecido. Ahí viene el arca. Y ellos un día desobedecieron a Dios y Dios les dijo, no vayan. Y fueron. Se lo dijo, creo que no sé si fue a través de Moisés, uno de los profetas, pero les no vayan. Y fueron. Y creyeron, llevaban el arca. Aquí está el arca y la pusieron. Y perdieron. Ellos creyeron que porque tenían el arca. Desobedecieron a Dios. Perdieron la unción para enfrentar a sus enemigos. Y vinieron avergonzados. Peor, Dios les dijo, no vayan. No siempre Dios te va a hablar o te va a decir sí o no. Al apóstol, sí a todo, al apóstol Pablo no le permitió predicar en cierto lugar. Dice, el Espíritu Santo nos lo impidió. Y el apóstol Pablo sabía cuándo era el Espíritu Santo, cuándo era Satanás. Porque hay otro pasaje donde dice, Satanás nos estorbó. Pero acá dijo, el Espíritu Santo nos impidió. No nos dejó ir allá. Amén. Entonces en esta mañana, iglesia, solo por una palabra que Dios te diga. Y es importante tener en cuenta estos puntos, porque es que Dios llama. Es como, por ejemplo, si no haces un altar a Dios, no va a haber manifestación de Dios. Dios, hazme un milagro, pero no tienes altar para Dios. No tienes un lugar en oración para Dios y pretendes que Dios haga contigo cosas. Es que yo pienso que Dios te podría decir, pero no te conozco. No te conozco. Pero ¿cómo así que no me conoces? No te conozco. ¿Dónde está el altar donde yo me encuentro con mis hijos? De eso se trata. Amén.